Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de segundo grado a otra sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética. Soy el maestro Alberto Ortiz y en esta ocasión nos acompañará la maestra Betina Covarrubias. Es un placer, maestra Betina, que estés aquí. Es un gusto, Alberto, compartir contigo y con ustedes en casa. La sesión que desarrollaremos en esta ocasión lleva por título Participación Ciudadana, Democracia Directa e Indirecta, en la que reforzaremos algunos conceptos importantes como democracia, los tipos de democracia y participación ciudadana. Antes de iniciar, les recuerdo la importancia de agregar a su rutina de estudio hábitos de higiene como lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, usar el estornudo de etiqueta, mantener la sana distancia y, en medida de lo posible, permanecer en casa. Hablaremos sobre la importancia del funcionamiento del sistema político mexicano de acuerdo con los principios, mecanismos y procedimientos de la democracia. Para ello necesitaremos lo que hemos aprendido en sesiones anteriores. Antes de iniciar, les invitamos a ubicarse en el sitio que han asignado para ver o escuchar esta sesión y presten atención a la información que analizaremos en conjunto. En esta ocasión necesitarán su cuaderno o una hoja y un bolígrafo o un lápiz para anotar las ideas o conceptos relevantes del contenido que desarrollaremos. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. Presten mucha atención a los videos que analizaremos, ya que les servirán de insumo para el reto final. Pueden hacer uso de su libro de texto para subrayar las ideas principales del tema. Comencemos. Profesor Alberto, ¿sabías que en la actualidad existen sistemas políticos democráticos y otros que no lo son? Así es, maestra. Los sistemas políticos que no son democráticos o también llamados antidemocráticos tienen como característica que el poder se centra en una persona o grupo específico. Algunos ejemplos de sistemas políticos opuestos a la democracia son la monarquía absoluta, la aristocracia y el fascismo, entre otros. Por lo tanto, es importante recordar que el sistema democrático nació en Atenas, en la antigua Grecia, a finales del siglo VI, antes de nuestra era. La palabra democracia proviene del griego demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno o poder. Esto quiere decir que la democracia como forma de gobierno es el poder del pueblo. Maestra, ¿nos puede explicar a qué se refiere o cómo se ejemplifica que en un régimen democrático es el pueblo quien gobierna? Bien, maestro. Para ello es necesario mencionar que hay dos tipos de democracia, la directa y la indirecta. La democracia directa la podemos reconocer en la polis griega, ya que los ciudadanos varones se reunían para discutir los asuntos públicos y tomar las decisiones necesarias para el buen funcionamiento de las ciudades griegas. Es necesario enfatizar que, para la polis griega, los ciudadanos eran hombres, hijos de padre y madres atenienses. Pagaban impuestos y tenían la obligación de servir en el ejército. Eran los únicos que tenían derechos políticos. En contraste, las mujeres no eran reconocidas como ciudadanas y por lo tanto no podían participar en asuntos políticos. Muy interesante lo que acaba de mencionar, maestra. Entonces, ¿la polis griega no era tan democrática? Lo pregunto porque no consideraba a las mujeres en la vida política. Excelente pregunta, maestro, la cual nos invita a recordar que todo acontecimiento o evento histórico lo tenemos que hacer considerando la época en que pasó y las características de la misma, para poder comprender por qué sucedieron así los hechos. Y si leemos ese tipo de democracia en nuestros días, podemos decir que efectivamente era poco democrática y discriminatoria, porque no consideraba a las mujeres u otros hombres que no cumplían con las características del ciudadano ideal. Por otro lado, en la actualidad, y por la complejidad de las sociedades y el tamaño de las poblaciones, las democracias son representativas y también participativas, es decir, la ciudadanía elige a sus gobernantes para que tomen decisiones. En efecto, maestra, podemos decir de manera comparativa que en una democracia directa, las ciudadanas y ciudadanos son consultados para todas las decisiones. En la indirecta, la ciudadanía elige representantes que luego tomarán las decisiones. Pero, ¿sabían que en una democracia mixta se aspira a un balance entre las dos democracias? Para Rousseau,
Desde la filosofía política clásica, la soberanía del pueblo no puede ser alienada, dado que el acto de delegación niega la esencia de la misma de la soberanía. La soberana o el soberano no puede ser representado sino por sí mismo. Entonces, profesor Alberto, ¿qué es eso que ha denominado como democracia mixta? Seguramente las y los estudiantes en casa querrán saber lo mismo. Aprovecho para invitarles a tomar nota de lo que consideren importante. Muy buena pregunta, maestra. La democracia mixta es un tipo de democracia que intenta conciliar los beneficios de la democracia directa y los de la indirecta. Por un lado, confía en la elección libre de representantes políticos que ejercen la soberanía en nombre del pueblo. Por otro lado, se reserva a la ciudadanía la potestad de controlar o influenciar las decisiones de la dirigencia política. Esto se realiza mediante figuras de participación directa, como el referendo, la iniciativa legislativa popular, la revocatoria de mandato, los plebiscitos y consultas públicas. ¿Qué les parece si analizamos el siguiente video para recapitular la diferencia entre un gobierno democrático de uno no democrático? Recuerden hacer sus notas. Corre video. Todos los países tienen un gobierno que influye en la vida de los ciudadanos. En el mundo hay diferentes tipos de gobiernos. Algunos son no democráticos como la monarquía absoluta, la dictadura o los unipartidistas, autocráticos y dinásticos, y otros son democráticos como nuestro país. La palabra democracia significa gobierno del pueblo o gobierno de muchos, y se distingue de la monarquía en la que el gobierno se centra en una sola persona, y la aristocracia donde participa un grupo selecto de personas. Veamos algunas de sus características. Un gobierno no democrático es una dictadura y se caracteriza por ejercer el poder sin límites. En las dictaduras no existe el control, ni límite sobre las decisiones del dictador. Es decir, la sociedad no participa ni limita las acciones y decisiones que son de interés público. En cambio, en un gobierno democrático, se descentralizan decisiones para evitar que los gobiernos concentren todo el poder. Y es representativo. Esto significa que a través del voto libre y secreto se eligen a los representantes del gobierno, que se encargarán de tomar las decisiones cotidianas para que un país pueda funcionar. Además, es un derecho de los ciudadanos dar seguimiento a los gobernantes electos y opinar sobre su actuar. Mientras que un gobierno no democrático o dictadura, no hay leyes constitucionales. Es decir, en las dictaduras no existe la división de poderes, por lo que las leyes son propuestas por la figura de quien está al mando. De manera que los ciudadanos no poseen leyes que los amparen, y en el mejor de los casos, la Constitución es adaptada a las necesidades del dictador y del grupo al que pertenecen y representan. Un gobierno democrático. En los gobiernos democráticos, la constitución política es la norma suprema, la cual garantiza el respeto a los derechos humanos de todas las personas. Un gobierno democrático es contrario a estas características, los cuales tienen como antecedentes los valores proclamados con la Revolución Francesa, y que son igualdad, libertad y fraternidad. En México, el artículo 4 constitucional menciona que el varón y la mujer son iguales ante la ley. En los gobiernos no democráticos, los medios de comunicación, radio, internet y televisión son intervenidos para adoctrinar a la población y emitir mensajes sobre las características positivas del líder dictador al mando. Esto, a menudo, coloca al dictador en una figura de padre protector y benefactor del pueblo. En un gobierno democrático su función es diferente. Es el ejercicio de los derechos de la libertad de expresión y a la información. Otra característica más de un gobierno no democrático es el no reconocimiento a los derechos humanos de las personas. Durante los gobiernos de facto, existe una ausencia total de los derechos del pueblo y de los derechos humanos. En contraste, un gobierno democrático garantiza el ejercicio y respeto de los derechos humanos. En un sistema democrático, la libertad de expresión es imperante, por lo que la ciudadanía se organiza y participa plenamente en la vida política, económica y cultural de un país. Ahora analicemos las características del Gobierno de México para comprender la forma de gobierno democrático.
Constitucionalmente, nuestro país optó por una forma de gobierno que es republicana, representativa, democrática y presidencialista. Y nos regimos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Es la norma fundamental, establecida para regir jurídicamente al país, la cual fija los límites y define las relaciones entre los tres poderes de la Federación, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, así como también entre los tres órdenes diferenciados del gobierno, el federal, estatal y municipal, junto con la opinión de los ciudadanos. ¿Qué les pareció el video? Es muy interesante conocer otras formas de gobierno distintas a la nuestra, como la forma de gobierno en Suecia, que es una monarquía constitucional basada en la democracia parlamentaria. Esto quiere decir que los asuntos del gobierno de Suecia son dirigidos por un gabinete de ministros, el cual es liderado por el primer ministro, mientras que la función del rey Carlos XVI, Gustavo de Suecia, solo es protocolaria y moderadora. Así es, profesora. Como vimos y escuchamos, en una monarquía el poder se centra en una sola persona, mientras que en una aristocracia el poder recae en un grupo selecto. Y como lo mencionas, maestra, algunas variantes de la monarquía la encontramos en Suecia, pero también en España o Reino Unido, incluso en Belice, que es el único país de Centroamérica con este tipo de gobierno. Por otro lado, un gobierno democrático, a diferencia de los anteriores, se caracteriza por tener una constitución política que se basa en el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas gobernadas. Y bien, profesor, hace un momento estabas compartiendo las características de una democracia directa y una indirecta, pero ¿cuáles son los beneficios de una y de otra? Así es, maestra. Es importante reconocer que ambas buscan expresar la voluntad popular mediante el respeto de la decisión de las mayorías. ¿Qué les parece si analizamos los beneficios de ambos tipos de democracia desde el siguiente esquema? Muy bien. Y allá en casa, recuerden tomar nota de las ideas más importantes. En una democracia directa, es mucho más fiel a la voluntad de la colectividad. La ciudadanía está más comprometida con el mejoramiento público. La colectividad mantiene una conciencia política en beneficio social y la ciudadanía puede expresarse libremente, con la seguridad de ser escuchada y la certeza de hacer valer sus derechos. los inconvenientes de una democracia directa radican en que puede ser lenta y costosa para tomar y ejecutar sus decisiones. la participación en asambleas y consejos supone que la ciudadanía debe dedicar parte de su tiempo a atender asuntos del Estado. En países con elevada densidad demográfica es difícil que impere la democracia directa, ya que involucrar a tantas personas en la constante toma de decisiones se vuelve prácticamente inviable. Hasta aquí lo referido a la democracia directa. Por otro lado, en una democracia indirecta, se privilegia la operatividad y el pragmatismo. es más viable la discusión entre un número finito de representantes políticos en una asamblea transmitida al público, que no tiene voz directa en ella. Mediante la delegación de la soberanía, las decisiones se realizan de manera más eficaz. Sin embargo, los riesgos que corren en una democracia indirecta radican en el alejamiento de la toma de decisiones, posibilita la corrupción y la utilización de los mecanismos públicos para el beneficio particular. A nivel cultural, se corre el riesgo de pasivizar a la población. Esto significa que prolifera la idea de que la política no les incumbe o es decisión de otros. Entonces, de acuerdo a la explicación, podemos decir que ambos tipos de democracia buscan que las necesidades de la ciudadanía sean escuchadas y, sobre todo, que se respeten las decisiones de la mayoría. Sin embargo, cuando se habla de grupos sociales numerosos, como nuestro país, se hace imposible e inviable las asambleas directamente con la ciudadanía. Lo más viable en estos casos es optar por una democracia representativa o indirecta, aunque se corre el riesgo de que las personas pierdan el interés en materia política
y con ello abrir la puerta a la corrupción en la clase política. Es correcto, profesora. De hecho, actualmente un ejemplo de democracia directa se vive en Suiza, en 2 de sus cantones o provincias, organizados sociopolíticamente en torno a asambleas populares. En estas poblaciones, una vez al año, las ciudadanas y los ciudadanos de dichos cantones se reúnen para votar leyes, presupuestos y reformas constitucionales. En el resto de los cantones, el sistema fue eliminado por motivos de practicidad. Eso es un dato muy interesante, profesor. Por otra parte, también es importante destacar que tanto en la antigua Grecia como hasta hace poco, en las democracias actuales los ciudadanos que podían ser partícipes en las decisiones políticas eran únicamente varones, excluyendo en todo momento a nosotras, las mujeres. Veamos y escuchemos el siguiente video para conocer un poco más sobre esta lucha para reconocer la igualdad entre hombres y mujeres. Corre video. ¿Por qué es importante reconocer el trabajo que hacen las mujeres? ¿Qué beneficios se obtienen al tener ambientes con igualdad de género? Favorecer una igualdad de oportunidades tanto para mujeres como para hombres contribuye a que las condiciones de vida mejoren, a que cada vez sean más las mujeres que participan en las diferentes esferas de la sociedad. Promover la igualdad entre hombres y mujeres no es una tarea exclusiva de las autoridades o de las luchadoras sociales, es tarea de todas y todos. Ustedes, ¿cómo promueven la igualdad en su casa y en su comunidad? Ahora los invitamos a observar el siguiente video titulado Una historia mundial de los derechos de las mujeres en 3 minutos, que hace un recorrido relámpago sobre su lucha por la igualdad de derechos. Las mujeres y las niñas son líderes, impulsoras de cambios, cuidadoras y encargadas del mantenimiento de la paz. Pero aunque tienen una función empoderada en nuestras sociedades, las mujeres y las niñas siguen teniendo que luchar por sus derechos. ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto trabajo queda por hacer? ¿Cómo puedes impulsar esta lucha por la igualdad de derechos? La lucha de las mujeres por la igualdad de derechos comenzó hace siglos. El año 1848 supuso un hito para el movimiento por los derechos de las mujeres con la Convención de Seneca Falls, en la que las activistas reclamaron públicamente sus derechos civiles, sociales, políticos y religiosos. En 1893, Nueva Zelanda demostró al resto de activistas del mundo que era posible lograr el derecho al voto igualitario a través de la defensa de los intereses sufragistas. A comienzos del siglo XX, las mujeres de todo el mundo intensificaron sus movilizaciones por la igualdad de género y se vivió una rápida evolución de su función en el mercado laboral, con el acceso a puestos que trascendían las labores de cuidado. En 1945 nació la Organización de las Naciones Unidas como respuesta a la destrucción provocada por las 2 guerras mundiales, y Eleanor Roosevelt supervisó la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ella fue una de las personas que defendieron con vehemencia la necesidad de subrayar los derechos de las mujeres en la declaración. Así se sentó la base para las normas y los estándares internacionales sobre los derechos de las mujeres. Durante las décadas siguientes, las mujeres empiezan a hacer historia y asumir puestos de liderazgo en el gobierno, mientras las activistas de base completan el impulso internacional, convirtiéndose en poderosos símbolos de resistencia feminista y cambio social. Esta tendencia alcanzó su punto culminante en 1995, cuando la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing presentó una visionaria agenda internacional por los derechos de las mujeres y las niñas. A pesar de todos los avances, la llegada del siglo XXI no ha supuesto la desaparición de los estigmas patriarcales y diversas líderes ejemplares se han levantado para hacerles frente. Con la aparición de la era digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para unir a la población en la lucha contra la injusticia. La voz de una sola mujer se oye ahora más fuerte que nunca. Las activistas de base inician movimientos sociales en línea y sobre el terreno, en todas partes, desde grandes ciudades a pueblos, inspirando a las futuras generaciones de mujeres y niñas líderes. Gracias a una incansable campaña, estos movimientos están logrando transformaciones políticas que apuntan a un auténtico cambio en la mentalidad y las prácticas relativas a la igualdad de derechos en todo el mundo.
¿Dónde estamos ahora? Un cuarto de siglo después de la Declaración de Beijing, las mujeres y los hombres deben movilizarse juntos para superar los obstáculos a los que todavía se enfrenta la igualdad de género. Deben luchar para poner fin a la violencia de género, para garantizar el acceso a la atención sanitaria, por la igualdad salarial y por una participación igualitaria en la vida política. Aún no hemos acabado. Sé parte de la generación Igualdad y permítenos seguir escribiendo la historia de forma colectiva. Sin duda, maestra, un momento histórico para nuestro país, que abre el camino a la igualdad de género. Existen diversos episodios históricos de los movimientos sociales de mujeres en nuestro país. Un ejemplo de ello es el que se dio en la Revolución Mexicana. Como vimos y escuchamos en el video, en todo el mundo han existido mujeres que han abogado por la igualdad de derechos. Así es, profesor. Un evento que rompió con la inercia y que fue coyuntural es el realizado el 17 de octubre de 1953, ya que ese día se aceptó legalmente el voto a las mujeres. Pero no fue sino hasta 1958 que las mujeres pudimos votar para una elección presidencial. Y sin duda, hasta la fecha se ha visto concretada poco a poco la participación de las mujeres en la vida política de México. Así como lo mencionas, un ejemplo histórico es la Revolución Mexicana, en la que hubo participación activa de las soldaderas, mujeres que apoyaron los movimientos guerrilleros en nuestro país. Sí, maestra. Y con ello, la aparición de mujeres importantes como Ermila Galindo, quien se involucró de cerca con la Revolución Mexicana y se convirtió en ferviente defensora de los derechos de las mujeres, promoviendo el sufragio femenino. O Elvia Carrillo Puerto, quien tuvo una participación importante desde Yucatán, abriendo la puerta a la participación de las mujeres en un partido político, llegando a ser una de las primeras mujeres en ocupar una diputación local. Es de suma importancia que allá en casa las alumnas y los alumnos reconozcan y practiquen la igualdad de género para coadyuvar en el mejoramiento y crecimiento de los valores de la democracia en nuestro país y en los hogares mexicanos, así como ayudar a erradicar los estereotipos machistas. Estimadas alumnas y alumnos, estamos por terminar la sesión, así que es momento de recapitular lo aprendido. Hoy pudimos reconocer el origen y la importancia de la democracia como forma de gobierno. También conocimos los beneficios y riesgos de una democracia directa e indirecta, así como el momento histórico que representa el voto de la mujer en nuestro país. Muy bien, para el reto de esta sesión les solicitaremos que investiguen con su profesora o profesor de la asignatura Formación Cívica y Ética sobre los pros y contras de una democracia directa e indirecta. Elaboren un esquema para reconocer las características de cada una y además platiquen con sus familiares sobre cómo han vivido los procesos democráticos desde que han sido partícipes mediante el sufragio o voto. Recuerden que pueden hacer uso del libro de texto para conocer más sobre este tema. Maestro Alberto, fue un gusto compartir contigo y con nuestras alumnas y alumnos este tema tan importante y contemporáneo. Muchas gracias por acompañarnos, maestra Betina. Recuerden que seguimos explorando y descubriendo en Aprende en Casa. Continuemos aprendiendo y sigamos adelante en este ciclo escolar. Hasta luego. ¿Qué te parece el programa? Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.